de qué se trata o de qué va esta charla. Como objetivo principal hablar de los aspectos diagnósticos, radiológicos y de la toma de biopsia y un poquito del manejo inicial. Pero antes de eso vamos a tratar de definir de qué vamos a hablar durante todo el día, ¿sí? Y definiciones van a encontrar en la web, hoy están a mano de todos, muchas. Esta me pareció bastante inclusiva, bastante simple, y habla de la enfermedad de Hirschsprung como una entidad clínica que se caracteriza por una obstrucción funcional, ¿sí?, del tubo digestivo distal, voy remarcando palabras, debido a una alteración congénita del sistema autonómico neuroentérico. Muchas palabras que vamos a tratar de desandar. Em, Hay un recurso bastante conocido por ustedes que en realidad es como de nuestra época las antiguas bibliotecas, que habla de enfermedades raras, y así lo definieron los que lo crearon, que se llama Orphanet, y es ahí donde busqué para compartir los sinónimos o cómo también van a encontrar en la literatura esta patología, ¿sí? Y los sinónimos más comunes, según Orphanet, son aganglionosis colónica, aganglionosis intestinal congénita, la sigla en anglosajona de HSCR o el megacolon agangliónico, ¿sí? Bueno, ¿a quién le debemos el nombre de esta enfermedad? Les presento a los más jóvenes, seguramente los más grandes lo deben conocer, al doctor Harald Hirschsprung. El doctor Harald Hirschsprung era un pediatra, ¿sí? Un pediatra danés que en el año 1888 publica en una revista de Berlín, esa es la publicación original, en esa revista de Berlín, el resultado de autopsia de dos pacientes que él muestra que no pudo tratar. Entonces fue a la autopsia como médico pediatra, ya para ese entonces era el director del hospital pediátrico de Dinamarca, ya lo habían nombrado, y ve que los pacientes, ambos en la misma autopsia, tenían gran dilatación e hipertrofia del colon, fue lo que él textualmente escribió. No encontró una obstrucción mecánica y desde 1888 ahora lo único que diferimos es que él nombraba que la zona patológica era la zona dilatada. Pero todo lo demás, él se encargó de hacer la primera descripción de ausencia congénita de células ganglionares en los segmentos no dilatados. Bueno, yendo un poquito más específico, cuando hay que clasificar a esta enfermedad, embriológicamente se la llama una neurocristopatía, ¿sí? ¿Qué es este nombre raro para algunos? Neurocristopatía es enfermedad derivada de las células de las crestas neurales, ¿sí? Las células de las crestas neurales son derivados ectodérmicos, no sé si se acuerdan, los estoy llevando muy atrás en la carrera, a muchos. ¿Soy yo o me están pasando ustedes? Me están haciendo una mala jugada. La patología de las células las crestas neurales son células que derivan del ectodermo. Allá en los inicios de la gestación, en la semana 3, el embrión tiene tres capas, que seguramente se la acuerdan: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Bueno, de la capa más externa, del ectodermo, hay células que derivan de ahí que se llaman las células de las crestas neurales, que tienen una gran capacidad de migración, son autorregulables y por sobre todo son multipotenciales. No son células totipotenciales, sino son multipotenciales, dan muchos derivados y son parte importante de la agrupación que ya para la cuarta semana de la gestación hay en somitas, ¿sí? Bueno, las que están involucradas en el problema que hoy vamos a hablar durante todo el día son las que se dan en los somitas del tronco y los somitas sacros, ¿sí? Bueno, ahí está. Pero no parece ser el único problema en esto, en el estudio de por qué estas células no llegan a su lugar y no toman ese lugar y esa función que corresponde. Se vio que también participaban las famosas células de Cajal, células descriptas en todo el sistema del tubo digestivo por el doctor Ramón de Cajal hace más de 100 años, y ellas serían inductores directos
que a través de este factor de crecimiento glial eh, ayudarían a la migración de las células de las crestas neurales para que lleguen o para que no lleguen, así que serían parte del asunto. Y lo que después seguramente Paola nos va a contar un poquito mejor, en estas piezas también hay gran cantidad en general de mastocistos. Estos mastocitos o células inmunes aparentemente influirían con su factor de crecimiento nervioso en lo otro que encontramos en la biopsia, que es la hipertrofia de los plexos. Bueno, la enfermedad tiene una incidencia de 1 cada 5.000 recién nacidos vivos, aproximadamente, ¿sí? Volviendo al Orfanet, también van a encontrar que eso se amplía en algunas poblaciones entre 1 cada 10.000. Acá les muestro dos series enormes que ya a propósito tienen varios años, como la serie del Dr. Klinghaus del año 1979 y la serie del Dr. Suita y colaboradores publicada en el Journal of Pediatric Surgery del 2005, solo para mostrarles que el Hirschsprung tiene, también vamos a ir desarrollándolo a lo largo del día, varias longitudes digamos, siendo lo más frecuente el segmento corto, que se da entre el 74, el 77 y para algunos hasta el 85% de las series, siendo lo más frecuente este tipo de patología, ¿sí? El Hirschsprung denominado corto, el cual tiene una longitud aproximada de los 15 centímetros distales desde el margen anal. El que previamente se llamaba largo es un 17 o un 15%, y la ganglionosis colónica total, de la cual después va a hablar la doctora Busoni, menos del 10% de todos los casos de enfermedad de Hirschsprung. Esto es interesante también porque estos trabajos discriminaban por sexo, y fíjense que no es lo mismo para la aganglionosis total, donde casi es 1 a 1, incluso es más frecuente en mujeres, mientras que en lo que es más frecuente, el segmento corto, claramente la predominancia es en varones, ¿sí? La relación habitual que hablamos es de 4 a 1. 4 varones y una mujer. Bueno. La enfermedad de Hirschsprung tiene varias asociaciones. Yo voy a dar la introducción porque después, por suerte, va a hablar la gente que sabe, va a hablar la doctora Romina Armando, después va a hablar también Paola, y dentro de las asociaciones sindrómicas destacamos, por supuesto, como conocemos todos, la trisomía 21, pero todos estos síndromes, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, en el Smith-Lemli-Opitz, entre los que más vemos, tienen asociación con esta patología de la cual hoy vamos a hablar. Estas 3 diapositivas son disparadoras, mutaciones genéticas. Romina va a hablar de esto, pero esta diapositiva hace 10 años el número era 13. Hace 2 años es 25, y por ahí Romina ya nos dice otra cosa, ¿sí? Digamos, lo que les quiero mostrar es que hay mutaciones genéticas ya conocidas, y muchas, como van a ver, están relacionadas al protoncogen RET. Por lo menos para ir fijando algunas cosas. Y también la enfermedad de Hirschsprung tiene muchas asociaciones a otras anomalías congénitas. Muchas se derivan de lo que les mostré como su origen embriológico, ¿sí? Tumores derivados de las crestas, tumores derivados de las células de las crestas neurales, algunas cardiopatías congénitas. Sepan que las células de las crestas neurales también tienen las que tienen que ver con tronco, eh, eh, forman parte de la génesis de las cardiopatías congénitas, y algunas distales, como la malformación rectal, o más proximales, como las anomalías craneofaciales, como las que más se destacan. Bien, ¿cómo encontramos o en quién debemos sospechar esta patología? ¿Sí? Y claramente son 2 grupos distintos los que se presentan en el periodo perinatal y los que se presentan por fuera de ese periodo. De hecho, está de moda, fíjense, estos 2 artículos que son de este año, de febrero de este año, ambos, uno en el Journal of Pediatric Surgery y el otro en el perdón, European, no, en International Surgical, el Surgical International, eh, que habla de el diagnóstico tardío de esta enfermedad y de presentación a largo plazo. La foto es la misma, pero son 2 artículos. Pegué 2 veces lo mismo. Respecto al periodo neonatal,
el síntoma cardinal al cual hay que darle bolilla, del cual hablan incluso estos de diagnóstico tardío, es el retardo en la eliminación de meconio. Retardo en la eliminación de meconio se toma cuando es después de las 48 horas de recién nacido en pacientes sin comorbilidades extremas. La frase es completa, ¿sí? Pacientes que nacen hiperdeprimidos, pacientes que nacen eh, y requieren intubación y medicación para mantenerse en ARM, no entran dentro de este grupo de eliminación dentro de las primeras 48 horas. Los vómitos biliosos, la distensión abdominal, como aquel, uno de nuestros pacientes que venimos siguiendo. Y del periodo perinatal, del periodo postnatal, el síntoma cardinal es la constipación, y en general constipación de mala evolución, no es aquel fácilmente respondedor a las medidas habituales. Pero también la desnutrición, la anorexia y la distensión abdominal forman parte del grupo de estas formas de presentación postnatal. Interesante que de estos dos artículos que le menciono, llaman diagnóstico tardío cuando el mismo se hace después del año de vida, ¿sí? Ellos toman series desde los 11 meses y 29 días en adelante, o sea, ya al año de vida dicen que es diagnóstico tardío de la enfermedad. Y más interesante aún, esto me voy adelantando, es que todos estos trabajos de este año dicen que a largo plazo la evolución y el tratamiento no tiene mayor morbilidad entre los que se presentan en el periodo perinatal y los de diagnóstico tardío. ¿Sí? Bueno, dentro del periodo neonatal, lo que estamos hablando en un paciente con enfermedad de Hirschsprung en general es una oclusión intestinal baja, como la que se evidencia en la foto de su derecha, pero también puede presentarse con un síndrome más complejo, lo que llamamos la enterocolitis. Es una afectación sistémica del paciente con un deterioro rápido y grave del estado general, con impacto en el laboratorio, con tendencia a la acidosis, simulando, como les puse ahí, en muchos casos una enterocolitis necrotizante, o incluso los tratamos como una enterocolitis necrotizante. ¿Sí? Así que es una de las formas de presentación es para, en algunas enterocolitis necrotizantes, empezar a pensar que estos chicos pueden tener enfermedades Hirsch. La perforación intestinal, como parte de este síndrome de difícil diagnóstico diferencial, el cuadro toxinfeccioso que le mencioné, y en raros casos, la forma de presentación es la de vólvulo intestinal distal, en general vólvulo sigmoide. Bueno, los diagnósticos diferenciales también lo van a desarrollar nuestros colegas de gastroenterología más cercano al mediodía. Leandro va a hablar de esto, pero solo para mencionar y para poner ejemplos del periodo perinatal, el hilio meconial es uno de ellos, por ejemplo este, la atresia de ilion, o más exactamente la atresia de colon, este paciente, el síndrome de tapón meconial, y alguna que otra banda congénita, la enterocolitis ya la mencioné, y después más raro, el hipotiroidismo, alguna que otra malformación rectal y sobre todo la inmadurez colónica, entidad que tomó su nombre desde el principio de los 2000, cuando se empezó a hablar del prematuro extremo. Dentro de los diagnósticos diferenciales, en la edad o en el grupo postnatal, está el megacolon funcional por lejos, pero también el grupo raro de desórdenes de la motilidad intestinal, algunas alteraciones hidroelectrolíticas, dentro de las cuales hay gran compromiso del potasio, el hipotiroidismo y, de nuevo, algunas malformaciones anorectales ocultas, el síndrome de Currariño y algunas desmosis. Bien, entonces, para el diagnóstico de estos pacientes es fundamental la sospecha clínica, donde vamos a hablar de una historia compatible, ausencia de eliminación de meconio más allá de las 48 horas en los chicos que nacieron sin otra comorbilidad extrema, la necesidad de estimulación en la neonatología. En esos trabajos que les mencionaba también hablan de que esa necesidad de estimulación que los padres se llevan muchas veces a la casa hacen un retraso en el diagnóstico de estos pacientes, como así también en algunos casos el accionar médico, como algunas modas que hay últimamente, donde le hemos puesto a algunos Botox siendo Hirschsprung.
Esas son las cosas descritas en esta evolución postnatal. El pasaje de la sonda rectal y esa famosa descompresión explosiva eh, es otro de las armas clínicas que podemos hacer tranquilamente cuando sospechamos esta patología. Hay que siempre considerar la enterocolitis sin factores de riesgo como la que se da en los pacientes con enfermedad de Hirschsprung y, por supuesto, de lo que venimos hablando, la historia familiar. ¿Sí? Después vamos a mostrar algún caso también. Los estudios complementarios. Bueno, vamos siempre a empezar con la radiología simple, de preferencia de pie, en la medida que se pueda poner erguido al paciente neonatal. Luego los estudios contratados, a hablar mínimamente de estudios manométricos, porque también tenemos especialistas que nos van a hablar de esto a lo largo del día, y sobre todo de la biopsia rectal. La radiología simple nos da esta información, pero no siempre, ¿sí? Uno le gusta cuando da la clase poner la placa extrema, la que aprendemos todos, ¿sí? Pero no siempre tenemos esta gran distensión. Este, por supuesto, no es un paciente neonatal, sino esto de los postnatales. Fíjense la gran dilatación, la ausencia de aire distal y probablemente la ocupación que hay a ese nivel. Paciente que se presentó con una enterocolitis, un paciente nuestro, nace y a las 48 horas no solo no eliminó meconio, sino que se hizo una enterocolitis grave, por suerte con buena evolución solo con tratamiento médico, pero en general es esto, pacientes que no tienen aire distal, con o sin ocupación a ese nivel, ¿sí? Y después las placas típicas de oclusión. Pero esto es solo lo que le pedimos a la radiología. No le pedimos nada más, que nos alerte, que nos diga que el paciente está ocluido. El colon por enema. Vamos a empezar de cuándo consideramos el mejor momento para hacerlo. Y el mejor momento es cuando el paciente ya está con las irrigaciones, cuando el paciente ya está ganando de peso, cuando come bien, cuando hace o cuando forma sus heces. No en el medio de la enterocolitis, ¿sí? No hay que apurarse para hacer el colon por enema. Hay que hacerlo en el momento que mayor cantidad de información nos va a dar. Y esos son los momentos escritos y en los momentos que vivimos que habitualmente obtenemos mayor rédito. Me dejo para la última diapositiva del colon por enema, pero ¿cómo hacer? Ahí parece medio distribuido, pero de este lado veo la mayor cantidad de los médicos en formación. ¿Y cómo hacer un colon por enema? Creo que estaba dentro de los objetivos también. Bueno, hay que usar un catéter lo más pequeño posible, un tamaño recomendado, por ejemplo, por las guías de Colorado de los Estados Unidos, escritas por el doctor de la Torre Mondragón, es el uso de uno de 8 French, y lo fundamental es la longitud de introducción, ¿sí? Uno podría optar ni siquiera usar un catéter y en pacientes neonatales usar directamente la jeringa comprimiéndola contra el periné del paciente. El concepto es que nada de lo que se introduzca sea más allá de 1 centímetro, ¿sí? Más allá de la línea pectínea, porque nosotros vamos a querer la mayor información del recto, no un recto ocupado por un balón insuflado en ese lugar, ¿sí? Entonces, una de las cosas angulares para hacer el colon por enema es que no hay que introducir lo que usen más de 1 centímetro. Desde sondas hasta incluso les sugiero probar con la jeringa de 20 mililitros directamente. Inyecte lentamente el contenido de bario. Vamos a obtener mucha más información si usamos esta sustancia contrastada, no solo en el momento, sino luego cuando hagamos controles. Históricamente se decía, en los pacientes que lo permitían, introducir el bario y hacer la placa a las 24 horas. Lo que se demostró en la literatura que para ver la retroperistalsis que vamos a buscar con el bario, no es necesario 24 horas. A partir de las 8 o 10 horas, en los pacientes con enfermedad de Hirschsprung van a poder ver ya retroperistalsis. Por eso el bario, para que no tenga dilución y no se pierda. Empiecen pidiéndole a su radiólogo amigo que se los ponga, o ustedes pónganlo lateralmente con una alineación de ambos fémur, ¿sí? Pero póngalos lateral, empiecen lateral, ¿sí? Y luego, después de ver o de tratar de ver la zona de transición,
lo dan vuelta y ven todo lo que quieran ver dilatado y todo eso. Al identificar el intestino dilatado no hay que seguir. Van a encontrar publicaciones donde dice, se terminó el colon por enema cuando pasó la válvula iliocecal. No, no es necesario. Cuando el intestino ya está dilatado, nosotros, que sabemos lo que es la enfermedad de Hirschsprung, sabemos que es el segmento como máximo de transición o como mínimo el segmento normal. Entonces, no es necesario ir atrás. Esa información la buscamos con la retroperistalsis de la placa alejada. No forcemos al paciente a tener una complicación como es la translocación bacteriana. Debe ser realizado por nosotros. Debemos estar en el estudio. El paciente merece que nosotros estemos en el estudio y no que ningún radiólogo amigo nos lo cuente, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer el estudio. Algunos por ahí lo escucharon, es para los que inician el camino de hacer los colon por enema, el índice recto sigma, que habitualmente es mayor a 1. ¿Qué significa esto? Que sea mayor a 1, como normal. ¿Qué va a ser mayor? ¿El recto o el sigma? Pregunta fácil, para la mañana temprano, está muy bien. El recto tiene un diámetro normalmente mayor que el sigma. Cuando está alterada esta relación, ya nos hace sospechar. El recto y el sigma, en este caso, ¿sí? La relación se invirtió. Acá no da 1. ¿Se entiende el índice este? No es muy difícil. ¿Sí? Bueno, la retención o retroperistalsis solo la podemos objetivar con el bario, es un poquito lo que les venía diciendo, y darles la mala noticia. Incluso hay publicaciones que tienen más de 30 años que dicen, el colon por enema normal en el neonato no va a descartar la enfermedad de Hirschsprung. Por eso no es nuestro gol estándar, ¿sí? Hay una publicación muy interesante del 2001 que hasta le ponían días en la serie que hicieron y dijeron, en pacientes con sospecha clínica de enfermedad de Hirschsprung, no hagan el colon por enema antes de los 23 días. Decía 23 días el artículo. ¿Por qué? Porque les va a dar cuasi normal. La traducción no era cuasi normal, les va a dar normal. ¿Sí? Entonces, fíjense, no es lo que pasa siempre, pero no apurarse para hacer este estudio. Los factores que influyen, ya me voy poniendo pesado con el colon por enema, pero para la falta de demostración de la patología. La colitis, les dije, no le hagan el colon por enema cuando está con enterocolitis. ¿Sí? Déjenlo pasar, trátenlo por lo que realmente le está pasando, porque el colon va a estar más rígido. La Foley con el balón inflado, nunca. ¿Sí? Algunos me pueden pelear y decir que inflan el balón por fuera del paciente e ingresan eso porque están acostumbrados a tratar los invaginados, entonces se empujan un poquito de afuera como si fuera un invaginado. Inyectar el contraste a alta presión nos da falsos negativos para Hirschsprung, ¿se entiende? Yo distiendo por la alta presión que le pongo, entonces, como les decía, hágalo a baja presión. Y el llenado rápido del colon va eh, en esa misma idea. Bueno, repetir un poquitito, la visión lateral puede ayudar a apreciar mejor la zona de transición, el índice recto sigmoide y su utilidad. Bueno, estos son más ejemplos de pacientes cuando ya lo damos vuelta. Cuando uno lo da vuelta, en general, esta foto no la tiene, porque el sigma se cae encima de esto. ¿Sí? Lo único que hacemos es, nos ayuda un poquito más para la transición, pero fíjense la diferencia entre un perfil, la información que nos da, y el frente, en este caso, es seleccionado. ¿Sí? Porque habitualmente esto se ve arriba de esto, y no obtenemos lo que nosotros queremos ver. Bueno, un capítulo especial tiene este estudio en la enfermedad de aganglionosis colónica total. ¿Sí? Todo lo que les dije no va a ser fácil de objetivar. Es más, es el que más colon por enema normales les va a dar. ¿Sí? Los signos son más indirectos. Lo más característico es la ausencia de austras. Uno podría decir que todos estos pacientes son aganglionosis colónica total. ¿Sí? Que no tiene austraciones. ¿Sí? Bueno, esto es una placa simple.
o que éste no las muestra de la mejor manera. Los signos, como les dije, son más indirectos. Los que se destacan son el reflujo iliocecal. Cuando uno les hace el estudio contrastado, se ve bastante reflujo hacia el ilion. Recuerden que las ganglionosis totales, como después va a decir Verónica, tienen un compromiso de los 15 centímetros distales. Muchos pueden incluso presentarse con perforación. Muchos pueden hacer este famoso signo de interrogación, que es este, el signo de interrogación. ¿Ven este colon por enema? Bueno, eso es todos indirectos, pero no dejen de sospechar de esta patología, ¿sí? No es sencillo de verlo por este estudio. Bien, hasta acá iba con el librito de colon por enema, ¿sí? En el año 2018, este es un trabajo alemán, ¿sí? Que propone una modificación del esquema habitual. No sé si me fueron siguiendo, no sé si fui claro, pero lo habitual es sospecha clínica, colon por enema, biopsia rectal. Hasta ahí vamos todos, en la del libro. Bueno, ellos proponen clínica, ante la sospecha clínica, biopsia rectal. Y después el colon por enema. Algunas cosas de las que fui diciendo se adecúan a esto. Ellos dicen que usan el colon por enema para estimar longitud, o sea, lo hacen preoperatorio para ver la longitud que van a tratar y que con este cambio virtual hicieron un 32,5% de los casos colon por enema. O sea que el 67,5% de los casos no era necesario. El 75% de los colon por enema no agregaron información útil. No les cambió nada hacer el colon por enema. Pero bueno, estas son posturas extremas. Está publicado en el European Journal of Pediatric Surgery del 2016, como les decía, y el origen es alemán, y nada más ni nada menos que trataron o estudiaron a 107 pacientes, que es una muestra bastante significativa para esta patología con la incidencia que les conté que tiene. Bueno, vamos a ir a la introducción de otro de los estudios complementarios que estos pacientes requieren, que es la manometría anorrectal. La manometría anorrectal tiene cada vez más, o se le obtiene cada vez más información. La manometría anorrectal nos ayuda mucho en los pacientes más frecuentes, que no solo de Hirschsprung, sino que son los constipados funcionales. En muchos casos nos guía el tratamiento. Pero en la enfermedad de Hirschsprung, lo único que buscamos en la manometría no rectal es lo más fácil, que es el reflejo recto anal inhibitorio. ¿Cómo es el reflejo recto anal inhibitorio? Se introduce la sonda en el recto, se insufla el balón, ¿sí? Que incluso hay consensos de cuánto hay que insuflarlo, entre 5 y 15 mililitros según el consenso británico, y lo que hace, lógicamente, es disminuir la presión de reposo y así expresa el reflejo. Se los voy a mostrar que en una manometría de alta resolución, que no contamos en todos los lugares, este segmento, este segmento, este segmento y este segmento, algo que todos podemos ver, es un reflejo recto anal inhibitorio positivo. De nuevo, si no fuera por la insuflación del balón y la disminución de la presión, esto sería todo del mismo color, verde, amarillo, rojo. Bueno, acá está el reflejo, acá está el reflejo, acá está el reflejo, acá está el reflejo. ¿Sí? Es lo que buscamos. Pero la manometría, el reflejo recto anal inhibitorio nos dice que cuando está presente, como este caso, la enfermedad de Hirschsprung no está. Pero cuando no está presente, ¿sí? Un reflejo recto anal inhibitorio sugiere una enfermedad de Hirschsprung o lo que actualmente se habla como acalasia del esfínter anal interno. La perdigonada es un poquito más grande. Por esto no lo adoptamos como gol estándar, a pesar de que, perdón, a pesar de que para muchos fanáticos, ahora te dejo, Pablo, ¿eh? Ay, no me deja. A pesar de que para muchos fanáticos estudiados por sensibilidad y especificidad, estos tienen la misma que la de la biopsia rectal. Una cosa que también quería comentarles es que, igual los doctores después van a hablar más de esto, la ketamina, sevoflurano y el hidrato de cloral, medicación que ustedes saben que usan mucho nuestros
anestesiólogos, no afecta el reflejo recto inhibitorio. ¿Sí? Sí lo hacen los anticolinérgicos, algunos, el glicoperrolato. Bueno, el gol estándar es la biopsia rectal. Tengo 5 minutos. La forma de hacer la biopsia puede ser por succión o puede ser quirúrgica. Y yo enfoqué esto en todos hacemos biopsia rectal, pero ir sobre los errores, básicamente. Los errores más comunes es que le entregamos a la doctora Paola una biopsia pequeña o escasa, y encima nos enojamos porque después no lo pudieron ver, qué sé yo, y le decimos que el estudio histopatológico es inadecuado. O sea que, de las dos errores más frecuentes, los culpables somos nosotros. ¿Sí? Y somos nosotros porque las cosas las podemos hacer un poquito mejor. No debemos biopsiar la zona del alodermo, no debemos biopsiar el área pectínea. Estos son los primeros 2 centímetros. ¿Sí? Debemos hacerlo siempre por fuera de eso. La biopsia superficial también es otro de los problemas que habitualmente acarreamos y eso es más frecuente cuando lo hacemos por biopsia por succión. Descontame el paso. La biopsia por succión, este es el equipo del RBI2 que nosotros utilizamos. La verdad que sin esto, pero esto es muy, muy importante. Esto es un medidor de presión, porque lo van a ver todos, pero no hay habitualmente. Esto es muy interesante porque nos marca a qué presión estamos haciendo la aspiración para poder después utilizar la cuchilla. Cosas importantes, no debe ser subestimada. El paciente debe estar bien preparado con irrigaciones rectales, excepto por las últimas 8 horas antes de hacer la biopsia. Insertar la pistola por lo menos a 3 centímetros desde el ano, con el orificio de la cápsula apuntando hacia la pared posterior. Presionar, crear la presión negativa controlada, ¿sí? Durante 10 segundos y activar la cuchilla. Retirar, y uno puede o no hacer compresión, puede colocar la muestra de papel de filtro en solución fisiológica, en lo que diga Paula. Ideal, ideal, ¿sí? Es hacer esto en pacientes no mayores a 3 o 6 meses. Hay 2 publicaciones que hablan de esto puntualmente y la de Colorado hace mucho hincapié de que no sean mayores de 3 meses. Nosotros, sinceramente, lo hacemos un poquito más allá de eso. Esto es solo para mostrarles que lo que se necesita es todo esto, para que no nos rete Paola y equipo. ¿Sí? Nosotros necesitamos ver el plexo submucoso. No vamos a llegar a las células de Auerbach, por lo menos cuando hacemos una biopsia rectal por succión, pero no le debemos mandar esto solo. El abordaje para biopsia decisional es realmente sencillo. Me interesa mucho que no sea subestimado. Y fíjense, ¿qué les estoy poniendo? Les estoy poniendo una foto. Ustedes piensan que esto es una foto del descenso, por lo que está usando, por los retractores, ¿sí? Por el long star. No. Es una foto de la biopsia. Perdón. Es una foto de la biopsia. O sea, las recomendaciones, ¿sí? Por lo menos de este grupo, es que estemos absolutamente seguros de lo que hacemos y no sea entre gallos y medianoche con un separador de Farabef levantando para arriba y cortando y dándole puntos si sangra o más puntos, menos puntos. ¿Sí? Incluso ellos pregonan y van mostrando por todo lado la famosa técnica de las 3 suturas. Si querés, Caro, un segundito, un segundito no, son 35 segundos de un videíto que me parece más que interesante para entenderlo. Es de este mismo grupo, lo que hacen es ponen 3 puntos, ¿sí? Uno a 1 centímetro, sutura irreabsorbible, otro a 2 centímetros y otro a 3 centímetros de sutura reabsorbible. Lo que hacen es cortar acá y acá, ahora lo van a ver, o sea, entre el segundo y el tercero, primero, y después cortan entre el primero y el segundo, ¿sí? Siempre con tracción. Se llevan el hilo número 2, o sea, del punto 2, que es lo que van a hacer, y con la sutura reabsorbible que pusieron el número 3, vienen haciendo el surjet de sutura. Ahí están cortando, yo voy más acelerado que el video por el tema de los tiempos, y luego vienen y hacen un surjet continuo, que incluso lo dicen cruzado, me acordaba cuando leía del doctor Cuideval, que ya lo nombré 2 veces, por el surjet cruzado que propone el doctor para hacer hemostasia cuando hace el cierre del sitio de biopsia. Bueno, la próxima.
que no debe quedar mucho. Bien, de esto no me voy a extender porque tenemos a nuestra especialista. Y las estrategias terapéuticas. Si esto han pedido, vamos a dedicar aunque sea 2 minutos. Iniciar los estudios para la confirmación diagnóstica lo antes posible. Iniciar con lo que llamamos vulgarmente nursing, los lavados rectales, ¿sí? Por lo menos 3 veces por día. Y si es exitoso, esperar los resultados de los estudios antes de iniciar la alimentación. Si no se logra la descompresión, se puede terminar en grandes casos en la exploración abdominal y eventualmente ostomía. Y como gran grupo de cosas que después vamos a hablar durante el día también, para nuestro grupo la cirugía ideal es alrededor de los 3 meses. La próxima. Volviendo a los error traps que se proponen, eh, las irrigaciones ya tienen su tiempito. Fíjense que hay una primera aproximación del doctor Osler en el 1892, tiene estos objetivos y deben ser controladas diariamente. Hay que enseñar a los padres no solo hacerlas, sino a controlarlos y ver cuándo realmente son exitosas y cuándo no. ¿Sí? La causa más común reportada es la baja frecuencia, porque los padres, y por eso hablé de los 3 meses, en general se cansan de hacer las 2 o 3 veces por día y dicen, no, mi hijo anda bien, y empezamos a acumular y se lo hacemos una sola vez por día. ¿Sí? Y entonces, ese cansancio lógico de estas familias hace que las irrigaciones pierdan éxito. ¿Sí? Precozmente hay que ver los signos como son la distensión abdominal y ante la duda la radiología simple. La técnica para hacerlo, lo voy a nombrar, hay muchos médicos en formación, es con una sonda que puede ir entre los 14 y los 18 French, instilar solución fisiológica tibia con una jeringa de 20 mililitros. Los padres insertan esa sonda entre 5 y 10 centímetros a nivel rectal, se los empodera, se le dicen que no van a romper nada, se le permite de esta manera, inicialmente con la introducción, la eliminación automática de gases, ¿sí? Y luego se empieza a inyectar suavemente de a 20 centímetros de solución fisiológica tibia, o puede ser realmente agua hervida que hayan dejado enfriar, también lo utilizamos. Este proceso se repite varias veces al día, este proceso se repite varias veces al día, este proceso se repite varias veces al día, que es lo que cansa, ¿sí? Por lo menos entre 2 y 3 veces. El volumen puede ser variable de acuerdo a la edad de cada paciente. Y de técnica quirúrgica hablan a la tarde. Muchas gracias.